Primero, cómo Dios trató con la raza humana en aquel tiempo, muy especialmente con el pueblo de Israel. Cuando el Espíritu Santo dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, está hablando en aquel tiempo cuando Dios quiso colocar sus leyes y sus mandamientos en la mente y en el corazón del pueblo de Israel. Un día el Señor le dice a los judíos, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Israel apedreaba y mataba a los profetas, a los enviados de Dios. Israel no obedeció la voz de Dios a través de sus profetas, de sus enviados. Pero la Biblia dice, en estos posteros tiempos, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, dice la Escritura. Cuando Dios envió a su Hijo al mundo, Dios comienza a hablar no solamente al corazón del pueblo de Israel, sino que a toda la raza humana, y Dios está hablando hasta en este último tiempo a través de su Hijo Jesucristo, que es a través del mensaje del Evangelio. Pero me llama la atención esta palabra. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Esta palabra me llama la atención. A quien constituyó heredero de todas las cosas. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando Él derramó su sangre preciosa, cuando Él fue sepultado y resucitó al tercer día, el Padre le sale al encuentro, dice la palabra, le sale al encuentro y le coloca en la cabeza de su Hijo una corona de oro fino, lo exalta hasta lo sumo, pero la palabra dice, y lo constituyó heredero de todas las cosas, dice aquí la palabra. Fue constituido heredero de todo, por quien asimismo se hizo el universo. ¿Qué es un heredero, hermano? Oiga, hermana, ¿qué es un heredero? Un heredero es aquel que llega a tomar parte, que llega a tomar posesión, que llega a tener autoridad sobre los bienes de su padre. A eso se le llama heredero. Fíjese, hermano, aquí hay padres que ya heredaron a sus hijos, ¿sí? Hay padres que ya heredaron a sus hijos. La herencia es el derecho, la autoridad, la posesión que se le otorga a un hijo. Eso se llama herencia. Fíjese, hermano, es la autoridad, es el derecho que se le da a una persona sobre los bienes de alguien. Se le constituye heredero, hermano. El Hijo fue constituido heredero de todo, hermano, en el cielo y en la tierra. Él es el dueño, en otras palabras, Él es el dueño de todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Un día el Señor dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. A mí me pertenece toda ave del cielo y toda bestia del campo.
El profeta Ageo interpreta la voz del Señor y él dice: mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor, por cuanto Dios el Padre constituyó a Cristo heredero de todas las cosas. Pero acompañemos esta palabra todavía, Romanos. Oiga lo que dice aquí la Escritura. Romanos en el capítulo 8 y el versículo es el versículo 17, dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Solamente esa palabra quisiéramos tomar en este versículo. El apóstol escribe esta vez que nosotros los creyentes hemos recibido al Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde que creímos, dice Efesios 1:13. Pero la función del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, la Biblia dice que el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, hermano. El apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 1: amados, ahora somos hijos de Dios, dice la Escritura. Ahora somos hijos de Dios desde el momento en que creímos, dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cada creyente somos hijos de Dios, hermano y hermana. Pero la Biblia dice, si somos hijos, si usted, hermana, es hija de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio, nos confirma que somos hijos de Dios. Si somos hijos, me llama la atención esta palabra. Y eso va a ser nuestro mensaje, hermano. Vamos a ver en este último mensaje de esta tarde. Si somos hijos, somos herederos de Dios, uno, y coherederos con Cristo, dos bendiciones, hermano. ¿Cómo es ser heredero de Dios y coherederos con Cristo? Dice la palabra. El creyente es hijo de Dios, hermano y hermana, y la bendición de hijo, la palabra dice que somos herederos de Dios. Tenemos una herencia con Dios y la Biblia dice, y coherederos, somos participantes de la herencia de Cristo, hermano. Eso es grande, eso es maravilloso. Oiga, hermana, no solamente el creyente es heredero de Dios, sino que también somos coherederos, participantes. Cuando la palabra dice coherederos con Cristo, somos participantes de la herencia de Cristo, hermano. Cuando la Biblia dice herederos de Dios, bueno, vamos a la primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice la palabra, nos hizo renacer para una esperanza viva, y por cuanto somos herederos de Dios, tenemos una herencia inmarcesible e incontaminada, una herencia incorruptible que está reservada en los cielos para nosotros, hermano. Es la herencia del creyente, hermano y hermana. Somos herederos de Dios. Y cuando la Biblia dice que somos herederos de Dios, es porque tenemos
una herencia en los cielos. Pero esta parte me interesa explicar. Coherederos con Cristo. Si el Padre constituyó heredero a su Hijo de las cosas que están en los cielos y acá en la tierra, el creyente también es participante de esa herencia, porque somos coherederos con Cristo, hermano. No solamente tenemos herencia en el cielo, sino que también tenemos herencia acá en la tierra, hermano. Pero ¿cómo será la herencia del creyente acá en la tierra? ¿Cómo el creyente disfruta esa heredad acá en la tierra? Nuestra parte con Dios, nuestra herencia con Dios, el derecho que tiene el creyente con su Señor. La Biblia dice que somos herederos de Dios, pero coherederos con Cristo. ¿Cuál será la parte? ¿Cuál será el derecho? ¿Cuál será la herencia del creyente aquí en la tierra? Miremos la Escritura. Eso no significa que usted va a vivir aquí en la tierra, no, hermano. Oiga, ¿cuál es la parte, la herencia del creyente aquí en la tierra? Proverbios. Oiga lo que dice la Escritura. Proverbios en el capítulo 8 y el versículo es versículo 21. Proverbios capítulo 8, versículo 21. Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Yo me acuerdo, hermano, y hay mucha gente así, hermano. Gente que tiene posesiones, les han dejado grandes herencias, hermano. Y hay gente que no lo disfruta, hermano. Hay gente que desperdicia su heredad que se les ha otorgado. No lo valoran. No solamente no lo valoran, no lo disfrutan porque no le echan mano, ¿sí? El creyente, hermano, tiene una heredad con Dios aquí en la tierra. Pero que el creyente tiene que hacer algo para que el creyente goce, para que el creyente disfrute su heredad con Dios. Y esta vez el Espíritu Santo inspira al sabio Salomón y él dice, para hacer que los que me aman. Dice que un creyente que ama al Señor, hermano, es un creyente que disfruta su heredad con Dios. Un cristiano, una cristiana que ama al Señor, hermana, es una cristiana que se deleita en la heredad de Dios. La Biblia dice, para hacer que los que me aman tengan su heredad, disfruten su heredad, puedan echar mano a su heredad. Y la Biblia dice que la heredad del creyente con su Señor es que Dios llene nuestros tesoros, hermano. Porque muchas veces nuestra vida está vacía, hermano. Oiga, hermana, ¿por qué muchas veces la vida del creyente es una vida vacía? Una vida tan pobre, una vida tan escasa. Porque la palabra dice, una vida de llenura, hermano, es una vida enriquecida, es una vida abundante, es una vida llena de la bendición, de toda la plenitud del Señor, hermano. La Biblia dice, para hacer que los que me aman tengan su heredad. No todos los creyentes aman al Señor, hermano. Hermana, no todas las cristianas aman al Señor. Le decía, ¿por qué hay vidas tan vacías, hermano? El creyente está vacío de palabra de Dios. El creyente está vacío de gozo. El creyente está vacío de paz.
el creyente es tan escaso de amor, el creyente es tan pobre en fe. ¿Por qué causa, hermano? Si Dios dice, yo quiero llenar tu tesoro, dice el Señor, quiero llenar tu vida, quiero llenar tu corazón, pero es una herencia que el creyente tiene aquí en la tierra, pero la palabra dice, es para todos los que me aman, para hacer que los que me aman tengan su heredad. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro, hermano? El Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Le pregunta otra vez, ¿me amas? Y él decía que sí, igual que usted y yo. ¿Quién va a decir que no ama al Señor, hermano? ¿Ama, hermana, al Señor o no? Ay, sería una ofensa, dijo una hermana, una ofensa lo que usted me preguntó. ¿Cómo no voy a amar a mi Señor? Pero ¿cuántos años tiene de ser convertida? 18. ¿Y por qué no se ha bautizado? ¿Se da cuenta, oiga, hermano? La tercera vez el Señor le dice a Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, pero tú sabes que mi corazón te ama, Señor. Muy bien, Pedro, apacienta mis ovejas. Y cuando el hombre predica la primera vez, hermano, ¿estaba lleno ese hombre de bendición o no? Se convirtieron 3,000 personas, hermano. Pero qué llenura tenía ese hombre de Dios. Otra vez predica el apóstol Pedro el evangelio y se convierte en 5,000 personas, para hacer que los que me aman tengan su heredad. Y esa heredad es que Dios llene la vida del creyente, hermano. Un creyente que ama al Señor, le decía, es un creyente que no tiene una vida vacía. Esa hermana nunca tendrá una vida vacía, porque el amor hace que el creyente disfrute, se deleite en la heredad, en su parte con Dios, y es un creyente lleno de la plenitud de Dios, hermano. Oiga lo que dice esta palabra. Primera carta a los Corintios. Por el tiempo no le voy a leer, hermano. En Efesios dice, cuando un creyente está cimentado, cuando un creyente está arraigado en el amor de Dios, es un creyente, hermano, que llega a conocer plenamente el amor de Dios, que sobrepasa, que excede todo conocimiento. Y ese creyente está lleno de la plenitud de Dios, hermano. Es un creyente lleno del Espíritu Santo, es un creyente lleno de gozo, es un creyente lleno de paz, es un creyente lleno de esperanza. Esa es la llenura que Dios, hermano, anhela en nuestra vida, y esa es la parte, esa es la herencia del creyente que debe de disfrutar en la tierra, hermano. Oiga lo que dice primera carta a los Corintios. Oiga lo que dice la escritora en el capítulo 2, y el versículo es el versículo 9. Dice así la escritura: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado. ¿A quiénes? A los que le aman, hermano. Es la herencia de los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Oiga esta palabra, hermano. La Biblia dice que Israel
no conoció el tiempo de su visita, hermano. Dios cegó el entendimiento de los israelitas para no conocer al Mesías, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, entonces nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero la Biblia dice, antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni ha subido al pensamiento, ni en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado a los que le aman, hermano. Y la Biblia dice que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo de Dios, hermano. ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién es aquel que ha conocido el corazón de Dios? ¿Quién es aquel que llega a conocer el propósito de Dios? Es el creyente que ama a su Señor, hermano. Qué bueno es cuando el creyente, hermano, ama a su Señor. Dios nos llena de conocimiento, Él nos llena de entendimiento. Y cuando el creyente, hermano, está lleno del Espíritu Santo, el creyente llega a conocer el pensamiento de Dios, entiende el pensamiento de Dios, entiende el propósito de Dios, entiende el razonamiento de Dios, entiende el creyente las cosas de Dios, hermano, pero es el creyente que ama a su Señor, hermano. Hay preguntas, hermano, que los hermanos le hacen a uno, y preguntas difíciles, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos aferramos del texto que dice en Deuteronomio 29, que las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Pero esa palabra fue para Israel, hermano. Por allá le dijeron a un hermano, yo le tengo una pregunta, le dice. A ver, ¿cuál es su pregunta? Cuando Moisés subió a la cumbre del Sinaí, allá subió a la cumbre del Sinaí, fue a recibir las tablas de piedra donde quedaron escritas los 10 mandamientos con el dedo de Dios. Y uno de los 10 mandamientos es: no matarás. Y la Biblia dice, cualquiera puede cumplir todos los mandamientos, pero si falla en uno, se hace culpable o transgresor de toda la ley. Pero en los 10 mandamientos hay una ley que dice: no matarás, no matarás. Cuando Moisés desciende con las tablas de los 10 mandamientos, dice que Israel estaba adorando un becerro de oro que habían hecho, que habían formado ellos, y se había corrompido Israel. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, di al pueblo, habla a los hijos de Israel, que cada uno tome su espada y mate a su hermano, a su compañero, a su amigo. ¿En qué estamos? ¿No matarás o matarás? Si está escrito en la ley, si Dios escribe en la ley, no matarás. ¿Y por qué ahora Dios le manda a Moisés: di a los hijos de Israel que cada uno tome su espada y mate a su compañero, a su amigo? ¿En qué estamos? Ay, hermano, usted cosas que preguntan. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, hermano. Es porque no lo sabemos, hermano. Eso está revelado en la palabra, ¿sí? Eso está revelado en la palabra. Pero el creyente lo entiende, el creyente lo comprende. Cuando el creyente ama a su Señor, el amor nos hace, hermano, estar llenos de la plenitud de Dios, llenos del conocimiento de Dios, llenos de la sabiduría de Dios, para entender la mente de Dios, para entender las cosas que están en el corazón de Dios, hermano. Cosas que ojo no vio,
ni oído oyó, ni ha subido al pensamiento del corazón del hombre. Son las cosas que Dios puede revelar al creyente que le ama, hermano. ¿Por qué no entendemos las cosas de Dios, hermano? Oiga, hermana, ¿por qué no entendemos las cosas de Dios? Porque el creyente está vacío y es por falta de amor. Y la palabra dice: para hacer que los que me aman, tengan su heredad. Y su heredad es que yo llene sus tesoros. La heredad del creyente, hermano y hermana, es que el creyente sea lleno de la plenitud de Dios. Y un creyente lleno de la plenitud de Dios, el creyente entiende, comprende el corazón, la mente y los propósitos de Dios, porque Dios se lo revela a través de su Santo Espíritu. Oigamos qué más dice la Escritura. Oiga lo que dice aquí la palabra. Oigamos lo que dice Filipenses, miremos. Oiga lo que dice en Filipenses en el capítulo 1. Hay creyentes, hermanos, que están llenos de palabra, hermano, llenos del conocimiento de Dios. ¿Cómo disciernen la palabra? ¿Cómo la entiende? ¿Cómo la comprende? Y nos la enseña, lo comparten con nosotros, hermano. Creyentes que están llenos de toda la plenitud de Dios. Pero oiga esta otra parte, Filipenses, oigamos lo que dice la Escritura, capítulo 1, y el versículo es versículo 10. Leamos desde el 9. Y esto pido en oración, para que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Oiga esta palabra: y el creyente estará lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Oigamos esta palabra, hermano. El apóstol Pablo tenía una petición delante de Dios: que los creyentes sean cada día llenos de amor, o que el amor abunde, crezca, desarrolle en nuestra vida. Y a resumidas cuentas entendemos la palabra, que cuando el amor de Dios aumenta, crece, desarrolla en nuestra vida, el creyente está lleno. Oiga, hermana, la cristiana está llena. ¿Pero de qué está lleno el creyente? Lleno de frutos de justicia, hermano. No solamente el creyente estará lleno de sabiduría para entender la mente de Dios, para entender la palabra de Dios, sino que el creyente tiene una vida llena de frutos, hermano. Es un creyente fructífero, es una hermana fructífera. Esa es la heredad del creyente en la vida, hermano. Hay tantos frutos, hermano, que Dios demanda en nuestra vida. Fruto de santidad, fruto de justicia, fruto del entendimiento, fruto de alabanzas, fruto de dádivas, frutos de buenas obras, tantos frutos que encontramos en la vida. Pero ¿por qué hay poco fruto en nuestra vida? Dice el himno que cantamos, y tan débil nuestra fe, hermano. Es porque el amor mengua en nuestra vida. Es porque el amor se enfría en la vida del creyente, hermano y hermana. Es porque el amor comienza a disminuirse en nuestra vida. Pero cuando el amor aumenta en nuestra vida, el creyente está lleno de fruto de justicia, hermano.
Es un creyente, hermano, que canta, que ora. Es un creyente que evangeliza. Es un creyente que ofrenda. Es un creyente que activa. Es un creyente que trabaja en la obra del Señor. Ese creyente está lleno de fruto de justicia para la honra y alabanza de Dios. Fíjese, hermano. Hay asambleas, hermanos, grandes, pero no hacen conferencias, hermano. Y si lo hacen de una vez quedan escarmentados de tanto trabajo, tanto desvelo, tanto... Mejor ya no conferencia, ¿verdad? Eso se llama carecer de frutos, hermano. Dice que el Señor iba en aquella higuera a buscar fruto. Qué lástima, hermano, cuando el Señor no encuentra fruto en la vida del creyente. La vida del creyente está vacía de fruto. Solo planta es el creyente, una planta verde, una planta frondosa que se llama apariencia en la vida. Dios demanda fruto en la vida de cada creyente, hermano, pero Dios puede llenar de fruto nuestra vida, pero va a depender del amor en nuestras vidas, hermano. La Biblia dice: para hacer que los que me aman tengan su heredad. Y su herencia, dice el Señor, que yo llene sus tesoros, que esa vida esté llena de la plenitud de Dios. Y un creyente lleno de la plenitud de Dios está lleno del conocimiento de Dios para entender la mente de Dios. Un creyente que está lleno de la plenitud del Señor es un creyente que está lleno de fruto de justicia para la honra y alabanza de Dios. Hermanos y hermanas, en esta tarde damos gracias al Señor por estas palabras que nos ha hecho escuchar y que la bendiga en nuestros corazones.